será desarrollada por el doctor José Roberto. El doctor García es arquitecto, profesor investigador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con un doctorado en Arquitectura Bioclimática, Energías Renovables y Desarrollo Sustentable en el Reino Unido. También cuenta con 2 postdoctorados, uno en Estados Unidos y otro en Canadá. Es autor y coautor de diversas publicaciones en México y en el extranjero y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Les doy la palabra al doctor García. Sí. No, buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Entonces, en primer lugar, agradecerle a la doctora Fabiola, que amablemente me hizo la invitación y obviamente a las actividades que están organizando el InnoFest. Como ustedes pueden apreciar en la imagen, vamos a desarrollar el tema de viviendas confortables, saludables y sustentables. ¿Cuáles son las premisas de diseño? Y esto es aplicado a cualquier disciplina que estén ustedes desarrollando. No es necesariamente para arquitectos o ingenieros, sino es para cualquier disciplina, porque todos ocupamos edificios. Justamente es lo que vamos a ver cuál es la importancia que tiene desde el punto de vista de las edificaciones. Muy brevemente les voy a hacer una reseña histórica de algunos proyectos donde ya se ha llevado a cabo una acción que tiene que ver con la búsqueda de una armonía con el medio ambiente. Estos son ejemplos que ustedes pueden ver en Grecia en particular, donde ya se había desarrollado una arquitectura y un urbanismo solar que data de hace prácticamente 25 siglos. Y estos desarrollos los podemos ver claramente en ciudades. En la actualidad todavía hay algunos vestigios de ellos, como son los que ven ustedes en la imagen de la parte inferior derecha, que son Olympus, Priene, Delos, donde estos proyectos de planificación ya se consideraron en armonía con el medio ambiente, porque en aquel momento había una severa escasez de energía. Obviamente en aquel momento no se producían los combustibles fósiles que hoy estamos quemando terriblemente en la atmósfera, pero la leña era la principal fuente de energía y prácticamente terminaron con sus bosques en aquel momento justamente para satisfacer sus diferentes requerimientos para la calefacción de sus hogares, para la cocción de alimentos, etc. Y dando esta secuencia histórica encontramos un hecho que es verdaderamente relevante, que es lo que se realiza durante la Feria Mundial de París en 1882, donde vemos la aplicación de un sistema que se basó en el efecto de focalización de la parábola. En efecto, lo que hizo Abel Dufray fue integrar a su sistema parabólico al engranaje de una imprenta y se llevó a cabo el tiraje de un periódico durante los días de la Expo de 500 ejemplares al día con la única energía proveniente del sol. Y bueno, pues hasta ese momento todo parecía suponer que la humanidad debe sacar un provecho fabuloso de las energías limpias, de las energías renovables. Lamentablemente surgió la revolución industrial a mediados del siglo XVIII y con esto, bueno, pues hubo una transformación total de la sociedad. Como ustedes saben perfectamente bien, hubo cambios muy importantes y también fue el inicio de la explotación de los combustibles fósiles. Primero el carbón, después el petróleo y el gas natural a mediados del siglo XX. Pero también fue el principio de la contaminación y deterioro de nuestro medio ambiente. A tal grado que, bueno, pues, ¿qué es lo que hacen los edificios en la actualidad? Cualquier género de edificio, en cualquier ciudad, pues consumen grandes cantidades de energía. Y esto ha provocado que justamente los edificios sean altamente consumidores en combustibles fósiles. De hecho, más del 90% de la energía que se consume a nivel mundial se hace en los edificios para calentarlos, enfriarlos, ventilarlos, humidificarlos, para cocción de alimentos y para algunos otros servicios. Entonces podemos realmente identificar a los edificios en la actualidad como excesivamente dependientes en equipos de
de climatización e iluminación artificial, entre otros, y por lo tanto se convierten en edificios y el conjunto de ellos, que son las ciudades, en una identidad de tipo energético. Esta gráfica claramente nos indica cómo ha variado el consumo de energía a través del tiempo. Y esto obviamente desde las primeras manifestaciones del hombre en la época previa al descubrimiento de la sociedad agrícola, que fue el hombre primitivo. Vean ustedes, tenía un consumo del orden de 8.374 kilojoules por persona al día, y en la actualidad en este año 2018 podemos establecer que es la era del hombre cibernético tecnológico, y el consumo que se da en promedio a nivel mundial es de 1 millón de kilojoules por persona al día, y muchas de estas necesidades son innecesarias, ¿no? Podemos ver claramente aquí mismo en la universidad que al salir los pasillos con esta intensidad luminosa que tenemos, pues está unida los equipos de energía eléctrica, las luminarias, cuando en realidad no se necesitan. Por cada kilowatt-hora que consumimos como usuarios finales, se emiten 873 gramos de CO2, que es uno de los 6 gases de efecto invernadero que están afectando severamente nuestro planeta. Sí, pues vean ustedes aquí esta relación el año pasado, con una población mundial de poco más de 7.500 millones de habitantes. Bueno, pues el consumo de energía fue enorme, de más de 13.000 millones de toneladas de petróleo equivalente. Las unidades, los grandes consumos de energía se miden en esas unidades, millones de toneladas de petróleo equivalente. Entonces, cada año en el planeta hay 90 millones de nuevos habitantes. Eso significa que es casi poco menos de lo que hay en México. Y hay que satisfacer requerimientos para esta población, además de la existente. Y aquí vemos el resumen de lo que les comento. En este año, para el año 2017, con 7.560 millones de habitantes, el consumo es de 13.279 millones de toneladas de petróleo equivalente, que en su gran mayoría proviene de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural. Y bueno, pues esto provoca que la situación actual ya nos indica, como sabemos todos los días, hay una gran preocupación porque el deterioro ya alcanza niveles verdaderamente alarmantes. No solamente deterioro de nuestro medio ambiente a nivel de calentamiento global, sino también a nivel de pues el adelgazamiento de la capa de ozono, la deforestación, que México es uno de los países que tienen las más altas tasas de deforestación a nivel mundial. Y bueno, pues ya en muchos casos la situación es irreversible. En la reunión de 2015, la COP21 en París, claramente se indicó que había que hacer algo urgentemente, porque desde los años 90, cuando empezaron estas reuniones de las partes, las COP, pues prácticamente no ha habido un cambio favorable en cuanto a la emisión de contaminantes, y nos afecta a todos. Ustedes saben que vivimos en una ciudad, en una zona metropolitana del Valle de México, que es de las más contaminadas a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, pues esto claramente nos indica que si se llega a 2 grados de temperatura de incremento en el planeta, pues ya sería catastrófico. Déjenme decirles que en un estudio reciente que realizamos aquí en la zona metropolitana del Valle de México, por el efecto de la isla de calor urbano, se puede llegar, de hecho ya llegamos prácticamente a 1.7 grados de incremento con respecto a los límites fuera de esta zona metropolitana del Valle de México, donde el incremento es menor, pero esto significa que hay un severo deterioro en nuestro medio ambiente. Aquí quiero mencionarles algo que el panel intergubernamental de estudios del cambio climático, el IPCC, ha reportado que si no se corrige esta situación, el aumento puede llegar a 4 grados o más, allá quizás hasta 6. Solamente para mencionarles un dato, sabemos que hay en las zonas polares
una zona de tundra que se está descongelando a una gran velocidad, lo que conocemos como el permafrost. En el caso del Ártico, los estudios recientes indican que hay cerca de 1.8 millones de toneladas de CO2 y obviamente se ha estado descongelando y esto va a provocar, está provocando ya la evaporación del metano y recuerden que el metano tiene un poder que es 34 veces mayor de calentamiento global que el CO2. Y bueno, ustedes saben que representa el 70% de esos 6 gases de efecto invernadero que afectan al planeta. Y aquí lo grave de esta situación es que las bacterias que están atrapadas en los hielos van a circular en el aire después de millones de años que han estado ahí. Y estas bacterias, plagas prehistóricas van a emerger del hielo, si no es que ya lo están haciendo actualmente, y esto obviamente va a dar resultados graves, epidemias a nivel mundial, porque los sistemas inmunológicos actuales no están capacitados para enfrentar esas plagas prehistóricas. En el caso del CO2, ya los últimos reportes nos indican que hemos rebasado las 400 partes por millón de CO2 en el ambiente. Cuando se esperaba que esto ocurriera hasta más adelante. Eso sucedió en el año 2014, se rebasaron las 400 partes por millón. Ya hay casos en donde los índices claramente mencionan que hay más de 420 partes por millón de CO2 en ciertas regiones del planeta. Bueno, esta imagen nos indica que pues, en México está como uno de los 8 países que tienen la mayor acumulación de CO2 a nivel mundial. Sí, si ustedes han viajado en avión por la mañana, pueden ver que pues, hay una gruesa capa de contaminantes, esta nata de contaminantes, pues estamos todos respirando. Y que además, por efecto de los vientos dominantes, en esta región vienen del noreste, son arrastrados a diferentes otros sitios, son enviados a ciudades cercanas. Yo he tenido oportunidad de estar en otras ciudades más hacia el sur y veo que en pocas horas la contaminación que se provocó en Ecatepec, en Tlalnepantla, en toda la zona industrial sobre todo, pues llega en pocas horas a la costa del Océano Pacífico, en pocas horas, y la están respirando. Entonces, pues, ¿a dónde está la equidad social en esta situación de deterioro ambiental? Entonces, para tener una acción mucho más pues, sustentable, es importante integrar los aspectos económicos, sociales y también los ambientales. ¿Hasta dónde nos ha llevado esta situación? Bueno, pues la contaminación del aire claramente nos indica que hay cerca de 6.5 millones de personas que mueren cada año en el mundo, justamente provocados por la contaminación del aire. ¿Sí? Y bueno, algunas alternativas de solución son llevar a cabo acciones de mitigación, de adaptación y pues sobre todo el ver cómo se pueden reducir la emisión de estos 6 gases de efecto invernadero, como ya les decía, pues obviamente el mayor de ellos, el CO2, pues, continúa enormemente. Hay una gran preocupación porque países como China, pues son de los que más se emiten, la India, China y obviamente Estados Unidos. Ustedes saben que se salió del acuerdo del París, por eso ya nada más hay 194 países en el acuerdo para tratar de evitar, de llevar a cabo acciones para tratar de llevar a cabo acciones que eviten el incremento de la temperatura en el planeta. Y bueno, aquí ven ustedes una de las alternativas muy viables es la utilización de energías limpias. Afortunadamente en México tenemos grandes cantidades de recursos naturales, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía oceánica, etc. ¿Cuáles son entonces algunas de las alternativas de solución que podemos aplicar en edificios y en ciudades? Algunas de las premisas de diseño pues deben estar siempre enfocadas primero a retomar las experiencias exitosas del pasado. Aquí vemos ejemplos de la arquitectura árabe, donde estas torres eólicas con temperaturas arriba de 50 grados centígrados y una humedad muy baja en el ambiente podían estar climatizadas de manera natural.
Ahora aquí con 29, 28 grados centígrados ya no aguantamos el calor, imagínense más de 50. Y estos edificios no tienen aire acondicionado y son confortables al interior utilizando principios físicos que son realmente simples de aplicar y que están al alcance de cualquier arquitecto. Bueno, les presento rápidamente, vean que me falta muy poquito tiempo. En otras mesas agarramos como media hora cada uno, que está hablando nada más 10 minutos. Pero esta es la ciudad de Malmö, en Suecia, que tiene 285,000 habitantes, de los cuales, bueno, pues hay 164 nacionalidades, muchos son muy jóvenes, pero es un ejemplo de cómo fue transformada una ciudad con los criterios bioclimáticos, ecológicos y sustentables para convertirla realmente en una ciudad sustentable del conocimiento, que de ser una ciudad dedicada a la manufactura, muchas maquiladoras, se convirtió ahora en una ciudad sustentable del conocimiento. Y aquí ven ustedes algunos ejemplos de estas ciudades que tienen obviamente la captación y aprovechamiento de agua de lluvia, áreas verdes, reducción de residuos, los edificios son obviamente bioclimáticos, sustentables, hay sistemas para ahorro y uso de energía, también la movilidad es muy eficiente. Tenemos otros ejemplos de lo que hay en esta ciudad, aprovechan obviamente las energías renovables. Estamos llevando a cabo un programa con la Unión Europea y justamente se trata de promover lo que se está haciendo ya, porque la Unión Europea, los 27 países, después de que salió Inglaterra, eran 28, pues ahora se han convertido en líderes en cuanto a la promoción y la aplicación de conceptos sustentables, aprovechando energías renovables en diferentes, no solo en géneros de edificios, sino también en ciudades. Y Suecia va a la vanguardia. Ellos se fijaron que para el año 2020, que faltan 2 años nada más, el 20% de toda su energía, estos 27 países, iba a provenir de energías renovables. Y bueno, hay países como Suecia que llevan 53% de toda la energía que consume proviene de energías limpias, de energías renovables. De los países que van más atrasados es Malta, que tiene un 12% solamente, ya le faltan 2 años. Pero más allá, la Unión Europea estableció que para el año 2026, de toda la energía que consumen estos países europeos, 27 países europeos, iban a tener un incremento en cuanto al uso de energías renovables para satisfacer sus necesidades energéticas hasta llegar a un 30%, cuando menos. Hay países, repito, como Suecia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia, que han rebasado por mucho esa primera meta que se fijaron del 20%. Este es otro proyecto que está en Suiza, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, muy interesante. Es un centro de convenciones en Lausana, que obviamente utiliza energías renovables, también tiene sistemas intercambiadores de calor, que es un sistema que permite la climatización natural al interior sin tener que hacer uso de equipos sofisticados de climatización artificial para tener obviamente un uso más eficiente de la energía. Un concepto similar lo hemos aplicado en algunos proyectos en México, son algunas imágenes del auditorio. Y bueno, básicamente el resumen que hacemos de estas premisas de diseño son algo que es muy simple, la orientación en primer lugar. Orientar bien un edificio no cuesta más que orientarlo mal. Sin embargo, se orientan mal, ¿sí? El control solar es fundamental también, es decir, evitar que haya ganancias excesivas de calor al interior, pero también permitir, dependiendo del clima, que podamos tener ganancias solares directas, en lugar de estar utilizando radiadores que además arrugan mucho la piel y cuestan, son resistencias, se gasta mucho en energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Otra premisa de diseño es la ventilación e iluminación natural. Pues, ¿por qué no usamos la ventilación y la iluminación natural de una manera más inteligente? Es viable hacerlo. Las estrategias bioclimáticas sustentables también, como esta que les menciono de los intercambiadores de calor, también el manejo sustentable de energía, el agua y los recursos. También integramos en todos los proyectos la producción orgánica alimentaria. Todos estos son estrategias y sistemas que son compatibles con criterios sustentables a nivel global para lograr una integración económica, ambiental y social en lo que ahora ya se presenta a nivel mundial como Society 5.0, la Sociedad 5.0,
donde ya es un concepto diferente, porque esta es una nueva era. Ya debemos rebasar todo lo de las eras anteriores. Este no es el tema de la conferencia, pero bueno, pues se los quiero mencionar porque está considerado en estas premisas de diseño. Les presento rápidamente un proyecto que desarrollamos en una ciudad aquí en México, este es en Oaxaca. Es un centro comunitario para la capacitación y promoción de la sustentabilidad, donde integramos todas estas premisas de diseño y justamente el objetivo es lograr que se realicen en lugares en donde hay personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Sí, aquí ven algunas imágenes, por el tiempo pues no puedo describírselas con detalle, pero básicamente es tener diferentes criterios sustentables en cada una de ellas y integrarlas de tal manera que haya un beneficio directo con la gente, se pueda realizar un efecto demostrativo para generar un favorable efecto multiplicador, primero a nivel regional, después nacional y también global. Entonces, eso es lo que estamos promoviendo en comunidades que viven en condiciones de pobreza extrema y que también estamos proyectando una universidad intercultural precisamente en lugares en donde hay poblaciones que viven en condiciones precarias y de marginación total. Bueno, este es nada más lo que les menciono un poco. Lo del futuro ya está aquí, que es la sociedad 5.0, donde tenemos esta sociedad, la quinta era, que es una sociedad súper inteligente, pero también reconocida como sociedad 5.0, pero que ahora sí vamos a integrar los aspectos, se desarrollan los aspectos de integración social, ambiental y económica. Conclusiones. Todas estas acciones en la arquitectura y en las ciudades están orientadas a lograr un mejoramiento de la economía, de la salud sobre todo, del medio ambiente y de la calidad de vida. Yo creo que todos ustedes están de acuerdo que pues una de las desventajas de vivir en una gran ciudad como esta, en Galópolis, es que hemos subido calidad de vida. ¿Cuánto tiempo debemos de perder en transportarnos de un lugar a otro? Y se hacen proyectos absurdos como estos del Metrobús y demás, que han provocado más contaminación y más problemas de tiempo que se tiene que realizar para llevarse y ir de un lugar a otro. Y bueno, la movilidad no ha sido resuelta favorablemente. Entonces, con esto lo que proponemos es, o más bien, estamos orientados a promover una nueva cultura en el manejo de la energía, el agua y los recursos, desarrollando este tipo de proyectos, como les acabo de mencionar, que sean demostrativos para generar un favorable efecto multiplicador a nivel nacional y también a nivel global. Que todo esto sea consistente con criterios de desarrollo sustentable para reducir de manera importante la emisión de gases de efecto invernadero y también los riesgos de deterioro de nuestro medio ambiente y de nuestra calidad de vida, que además con estas estrategias de mitigación y adaptación las complementemos con estas estrategias y premisas de diseño para obviamente disminuir y atenuar estos efectos que tan severamente están afectando al planeta. Y todas estas deben ser acciones resilientes frente al cambio climático, que estén orientadas también a lograr un desarrollo sustentable a nivel global. Con eso termino mi presentación. Estoy a sus órdenes y preguntas. Gracias.